La Biblia. Un libro que ha sobrevivido milenios, guerras, reinos y revoluciones. Un libro que no solo ha moldeado la historia de civilizaciones enteras, sino también la vida de miles de millones de personas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este texto sagrado? ¿Cuál es su verdadera historia? Hoy, no nos limitaremos a las páginas que puedes leer en cualquier estantería. Nos adentraremos en los misterios, los mitos y las verdades ocultas de la Biblia. Desde sus orígenes en el mundo antiguo hasta su impacto en el presente. Desde las historias épicas del Antiguo Testamento hasta las revelaciones y las cartas del Nuevo Testamento. Esto es más que un libro, es una narrativa de poder, fe, controversia y legado que resuena hasta nuestros días. Prepárate para un viaje asombroso a través de la historia completa de la Biblia. Orígenes del Antiguo Testamento. Nuestro viaje comienza en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 1500 a.C., donde pequeños fragmentos de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento comienzan a cobrar vida. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también conocidos como el Pentateuco o la Torá, relatan la historia de la creación del mundo, las primeras civilizaciones, y el viaje de un pueblo que llegaría a ser conocido como los israelitas. Pero, ¿quién escribió estas historias? Muchos creen que Moisés fue el autor del Pentateuco, pero los historiadores y arqueólogos modernos sugieren que estas narraciones se compilaron de diversas fuentes, transmitidas oralmente durante siglos antes de ser finalmente escritas. Algunos textos, como los Salmos, fueron compuestos en diferentes momentos por múltiples autores. ¿Te imaginas cuántas manos escribieron y reescribieron estos relatos a lo largo de generaciones? Y si hablamos del Antiguo Testamento, no podemos ignorar las poderosas y enigmáticas historias que contiene: el Jardín del Edén, el Diluvio Universal, la Torre de Babel. ¿Fueron estas historias eventos históricos reales, o alegorías que buscaban explicar los misterios de la humanidad y el cosmos? Las civilizaciones antiguas compartían relatos similares, desde las leyendas sumerias hasta los mitos egipcios. ¿Cómo se conectan estos textos con los primeros libros de la Biblia? La respuesta a esta pregunta podría sorprenderte. El impacto del Antiguo Testamento en la historia. El Antiguo Testamento es mucho más que historias antiguas. Los personajes y eventos que describe han dejado una huella imborrable en la historia mundial. Figuras como Abraham, Isaac, Jacob y, por supuesto, Moisés no solo son protagonistas de relatos bíblicos, sino símbolos de la fe, la lucha y la esperanza para millones. Las leyes de Moisés, como los 10 mandamientos, no solo formaron la base de la ley religiosa de los judíos, sino que influyeron en los códigos morales y legales de muchas civilizaciones. La visión de un Dios único, poderoso y justo, contrastaba con las religiones politeístas de la época, y esta creencia fue una de las piedras angulares del desarrollo del monoteísmo. ¿Cómo un pequeño pueblo del antiguo Oriente Medio pudo influir tanto en el mundo? Ese es uno de los misterios más fascinantes de la historia bíblica. El Nuevo Testamento. Después del largo viaje a través del Antiguo Testamento, llegamos a un punto de inflexión en la narrativa bíblica, el Nuevo Testamento. Este conjunto de libros, escritos en el siglo I después de Cristo, relata la historia de Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Pero el Nuevo Testamento es más que una biografía de Jesús, es una revolución espiritual. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan diferentes perspectivas sobre su vida, sus enseñanzas, su crucifixión y su resurrección. Pero, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué difieren en algunos detalles? Estas preguntas han intrigado a los estudiosos durante siglos, y las respuestas no son simples. Lo que está claro es que estos textos marcaron el comienzo de una nueva era para millones de personas. Y luego están las cartas de Pablo, uno de los personajes más influyentes en la expansión del cristianismo. Pablo nunca conoció a Jesús en vida, pero su conversión en el camino a Damasco lo transformó en uno de los evangelistas más fervientes de su tiempo. Sus cartas a las primeras comunidades cristianas se convirtieron en la base teológica del cristianismo, abordando desde cuestiones de fe hasta problemas prácticos de las primeras iglesias. El Nuevo Testamento culmina con uno de los libros más misteriosos y controversiales, el Apocalipsis. Un texto lleno de visiones simbólicas, guerras cósmicas y profecías sobre el fin del mundo. ¿Es una advertencia sobre eventos futuros, o una alegoría sobre la lucha entre el bien y el mal? Los eruditos aún debaten su verdadero significado. Formación del canon bíblico. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre fue un solo libro. En realidad, es una colección de textos escritos por diferentes autores, en diferentes lenguas y épocas.
Pero, ¿cómo se decidió qué libros serían parte de la Biblia y cuáles quedarían fuera? En los primeros siglos del cristianismo, existían muchos otros textos considerados sagrados por diversas comunidades. Evangelios apócrifos, cartas y libros que no llegaron a ser incluidos en el canon oficial. El proceso de selección fue largo y complicado, con debates teológicos que dividieron a las primeras iglesias. Finalmente, en el siglo IV, bajo el emperador Constantino y los concilios de la Iglesia, se definió el canon bíblico. Pero, ¿fue una decisión puramente espiritual o también política? La selección de los textos que formarían la Biblia no estuvo exenta de controversia. Algunos textos fueron rechazados por ser demasiado heréticos o por no alinearse con las enseñanzas dominantes. Otros, como los evangelios gnósticos, fueron descartados por su visión más esotérica y mística del cristianismo. ¿Qué otras versiones de la historia de Jesús y sus discípulos fueron suprimidas, y por qué? El impacto de la Biblia en la historia humana. La Biblia no es solo un texto religioso. Es un pilar fundamental de la civilización occidental. Su influencia va mucho más allá de las iglesias y las creencias individuales. Ha inspirado movimientos políticos, revoluciones sociales e incluso guerras. Durante la Edad Media, la Biblia fue utilizada tanto para justificar como para desafiar el poder de los reyes. En la Reforma Protestante del siglo XVI, la traducción de la Biblia al lenguaje común de las personas cambió el curso de la historia europea. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido interpretada, traducida y debatida. Desde los sermones de los púlpitos hasta las salas de tribunal, desde el arte renacentista hasta las novelas contemporáneas, su influencia es inmensurable. ¿Cómo es posible que un libro tan antiguo siga siendo tan relevante? La respuesta radica en su capacidad para resonar con las experiencias humanas más profundas, la fe, el sufrimiento, la redención y la búsqueda de un propósito. Conclusión. A lo largo de este video, hemos recorrido más de 3000 años de historia humana a través de la lente de la Biblia. Hemos explorado los misterios del Antiguo Testamento, la revolución espiritual del Nuevo Testamento y el impacto cultural y social de este libro sagrado. Pero lo más impresionante de la Biblia no es solo su antigüedad o su influencia, sino su capacidad para seguir inspirando, desafiando y conectando a las personas hoy en día. Así que la próxima vez que veas una Biblia, recuerda que no solo estás sosteniendo un libro. Estás sosteniendo una pieza viva de la historia de la humanidad, un legado que ha sido pasado de generación en generación, moldeando nuestro mundo de maneras que aún no comprendemos completamente. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia completa de la Biblia. No olvides suscribirte para más contenido como este y comparte tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima.